nos encontramos con ilustres personajes de la ciencia y de la tecnología. Al señor Roberto Briones, allí tenemos a Stevenson Alejandro y a Freddy Guamaní. Aprovechamos aquí con nuestro amigo Sergio Chávez Echeverría. Firma mis zapatos. Él una persona muy especial. A él le gustan mucho las canchitas y otras cosas más que después se los cuento. La pregunta de rigor es la siguiente. ¿Cuándo fue, en qué momento, en qué circunstancias fue que el Perú se jodió? Es una pregunta bien interesante, pero en primer lugar habría que revisar bastante la pregunta. ¿Ya? Yo tendría que repreguntarte por qué tú piensas que el Perú se jodió en estos momentos. ¿Tú quieres saber un poco más del interlocutor, el que hace la pregunta? Claro, quisiera que me la plantees mejor porque tú das por asumido que el Perú ya se jodió. Uh-huh. Entonces, sería un poco pesimista decir que el Perú ya se jodió, tener esa... Entonces te aclaro un poco más el panorama, la pregunta. En esta vida, ya todo es relativo, todo es subjetivo, depende de la forma en que lo mires. Cada uno tiene su forma de mirar las cosas. Desde tu óptica. Entonces, en el libro de Mario Vargas Llosa, en Conversaciones en la Catedral, hay un personaje, Zabalita. ¿Ya? Zabalita está en el centro de Lima, ¿ya? Ve un caos en cuanto al tráfico, ¿ya? Y en esa situación terrible de él manifiesta para sí mismo esa pregunta, y se pregunta, ¿no? Carajo, ¿desde cuándo se jodió el Perú? ¿No? Entonces la pregunta te la trasladamos a ti para que tú la respondas. ¿Cuándo fue? Se jodió en la época de la República, en la conquista, el virreinato, de repente, desde mucho más antes, de repente cuando vinieron los primeros pobladores aquí en nuestra patria Perú, Bueno, o siempre ha estado jodido. De ese punto de vista, yo creo que, digámoslo, históricamente, desde mi óptica, ¿no? Tal como tú lo planteas. Ya. Cada uno tiene su óptica personal de determinadas opiniones, de determinado aspecto de la vida. Si partimos desde el punto de vista histórico, del formativo de nuestra nación, entonces todavía nosotros nos falta mucho por hacer, ¿no? Como dijo César Vallejo, o sea, nuestra nación prácticamente está en pañales, pues, ¿no? A pesar de que tengamos muchos adelantos técnicos y muchos acceso a los créditos y digan que estamos viviendo una plena democracia y el ciudadano peruano, una serie de cuentos, ¿no? Que ha ingresado al siglo XXI y tanta vaina, todavía somos un país en formación, o sea, siempre todavía no salimos, como lo dice ese personaje Zabalita de esa novela, todavía continuamos jodidos. Porque nuestra jodedera viene desde la época en que se formó nuestro territorio como nación. Desde esa época, ¿no? Uh-huh. O sea, fuimos una colonia española, durante el virreinato lo seguimos siendo y hasta ahora lo seguimos siendo. Ya no una colonia española, pero sí una colonia del imperialismo, pues, ¿no? Y estamos jodidos. O sea, no es que el Perú se haya jodido, sino que hemos nacido como una nación jodida. Siempre lo hemos sido y nos han inculcado la idea de que el Perú es un país en vías de desarrollo y que, puta madre, somos el ejemplo de Latinoamérica, que estamos en inflación cero y estamos mucho mejor que otros países, y son tonterías. O sea, el Perú todavía tenemos mucho camino por recorrer. La pregunta era específica, ¿cuándo? ¿Cuándo es la fecha? O sea, hemos nacido, pues. Hemos nacido ya. Desde siempre. Desde que se formó. ¿Cuándo fue que nació en todo caso? Lo que tendríamos que remontarnos, pues, a la época de antes de la llegada de los españoles, pues, ¿no? De cuando
se formaron las castas acá incaicas y la serie de... O sea que antes los incas esto era un paraíso. No, no era un paraíso. Siempre, siempre la lucha del ser humano ha sido de un grupo social contra otro. Y este territorio no ha sido ajeno a eso. O sea, siempre han habido ese tipo de luchas, de castas, de dinastías, de grupos sociales, de prevalecer un grupo económico sobre otro. Al imperialismo español, el imperialismo incaico lo suplantó el imperialismo español. Al imperialismo español lo suplantó el imperialismo británico. Y ahora el imperialismo yanqui, el imperialismo, ¿no?, del capitalismo, ¿no? O sea, eso es algo que es inevitable. O sea, la pregunta no es porque esta pregunta de cuándo se jodió el Perú se entiende que hace recientemente. Si fue en los 70, en los 60, no, el Perú ya viene jodido desde su formación. Okay. ¿No? O sea, tal vez seamos una desgracia haber sido colonizados por los españoles. O sea, eso viene de más antes, desde las castas incaicas que dominaron a las demás castas, ¿no? Ya, y en todo caso, y para terminar, y de ahí, aunque no lo creas, de ahí han derivado la serie de problemas sociológicos, sociales, económicos que subsisten todavía. Porque hasta ahora subsisten. tú me dices que la raíz de este panorama desagradable es más que todo porque siempre ha habido el abuso de unos contra otros, ¿no es cierto? Claro. Entonces la pregunta sería cómo evitar que haya esa tragedia en el Perú, de que unos abusen sobre otros. ¿Qué alternativa propones tú? Ese cambio tiene que venir de la misma sociedad. O sea, no se puede dar porque un grupo social llegue al poder o un grupo económico político llegue y ese grupo político se vuelva héroe y cambia toda la sociedad. Eso sería utópico, pues, ¿no? La única forma de cambiar es que la sociedad misma tiene que cambiar, tiene que salir del mismo pueblo, la misma gente tiene que darse cuenta. Si no, no. Tú lo has visto, la sucesión de gobiernos, o sea, que han venido desde la época, pues, desde antes que se formara la República, ¿no? ¿A qué han obedecido siempre esos grupos políticos? A determinar, a favorecer a determinados grupos sociales o determinados grupos económicos o castas. Y siempre ha sido así. Lo que pasa es que el poblador peruano, el poblador simple, está esperando que la solución venga de otros, no de él, ¿no? ¿Te das cuenta? Ajá. Entonces el problema, la solución es que el mismo pueblo, o sea, la misma sociedad logre cambiar este sistema de cosas, ¿no? De justicia social, de equilibrio, de distribución de la riqueza más equitativa, ¿no? De desigualdades, tanto en el aspecto económico como social y político y de justicia, ¿no? Social. O sea, eso no van a hacer porque tú te sientas en el sofá, estás rascándote la barriga o otra cosa, y que venga un profeta, un salvador y él lo salve por Tito Ame, mientras Tito Ame está viendo su televisión y su rico partido, ¿no? Y comiendo su pocorcito rico, ¿no? Y otro trabaje por él. O sea, es una labor grande, ¿no? De repente nuestra generación no lo haga, pero lo haga otra, o de repente nos jodamos del todo, pues, ¿no? Y sigamos siendo una neocolonia, pues, ¿no? Pero no, o sea, no va a venir un salvador, pero no va a venir un Pachacuti que nos va a salvar, ¿no? ¿Qué sociedad ha conseguido ese logro de desarrollo social? No te podría decir, yo no he viajado por el mundo, pero por ejemplo hay casos de algunas naciones que tienen sistemas educativos adecuados y que al menos les da ciertos resultados a mediano plazo. El caso de Finlandia, ¿no? En el aspecto educativo, no sé, no te podría yo decir de otros países, ¿no? Pero por ejemplo, me atrevo a decir que por ejemplo las naciones, entre comillas, consideradas por nosotros subdesarrolladas, no lo son, ¿no? O sea, no tienen ese, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos no podríamos decir necesariamente que es una nación desarrollada, pues, ¿no? Desarrollo es en todo aspecto, ¿no?
¿En qué decae Estados Unidos?